Del mundo de la arquitectura, del urbanismo, vamos a dar paso a una reflexión desde el punto de vista de la judicatura. En este caso saludamos y damos la bienvenida a José Antonio Martín Pallín. Él, como decía, es jurista, ha sido fiscal del Tribunal Supremo, magistrado emérito del mismo tribunal y además presidente de la Unión Progresista de Fiscales, también portavoz de Jueces para la Democracia y muchos otros cargos de un extenso currículum. En este caso, la reflexión que le pedíamos era sobre la memoria y de alguna forma también vivencial. Así que, José Antonio Martín Pallín, adelante, muchas gracias y bienvenido. Egunon, buenos días. Muchos se preguntarán qué hace un jurista en un concurso internacional de arquitectura. Mis conocimientos son nulos en esta materia, pero el preámbulo que habla de reflexión, a lo que se podría añadir debate, pluralismo, es algo consustancial a una democracia. Es la nota característica que distingue a una democracia de una dictadura caracterizada por el autoritarismo y el ordeno y mando. Hasta el punto de que, si en un futuro, que creo que se produzca, surgiese una dictadura de signo contrario, no convocaría ningún concurso, sino simplemente por el ordeno y mando haría aquello que le pareciese que saliese de su omnímoda voluntad. Por eso, mi intervención, que además es una intervención con una visión optimista de futuro, porque pienso que puede servir para que cuando se cumplan todas las etapas del concurso, se apruebe y se lleve a efecto, esto tendrá que ir acompañado el alcalde, los concejales que han tenido esta brillante idea de una decisión que tendrá que tener un preámbulo o una justificación. Dice, ¿por qué hacemos esto? Hemos convocado un concurso, pero lo hemos hecho por esto. Y entre las razones que se pueden esgrimir, lo hemos hecho porque es una reivindicación de justicia con todos aquellos que creyeron en que una Constitución vanguardista como la de la Segunda República era el comienzo de una posible España integrada y recuperada en los movimientos de la Ilustración y la democracia, y por todos aquellos que durante 40 años pues también expusieron su vida, sufrieron tortura y sufrieron sobre todo algo mucho más grave, porque se vivía día a día, que era el exilio interior, el verse despreciados, perseguidos y marginados en un mundo en el que una de dos o adjuraban de sus convicciones, como la antigua Inquisición, o se veían apartados de lo que eran las políticas del régimen dictatorial. Yo sé que en estos momentos, o por lo menos tengo la percepción después de muchos años de vida, que surgen siempre voces para denostar a aquellos que estamos en lo que se ha dado en denominar, yo creo que inadecuadamente, memoria histórica. Para mí me gusta más la palabra memoria democrática. Es la memoria de la democracia lo que tenemos que rescatar e implantar definitivamente, porque algunos creen que basta con una Constitución. Constituciones en el mundo habrá cientos, pero democracias sólidas y con valores no hay tantas, y lo ponen de relieve informes internacionales sobre la situación de los derechos humanos. Por tanto, si en su momento, y estoy seguro que así será, se toma el acuerdo, debería ir precedido de una explicación, lo que los juristas llamamos la exposición de motivos, o una memoria explicativa, que sería más en el propio de los arquitectos, en el sentido de que esto es el resultado de una, como decía antes, reivindicación de los valores democráticos.
que a pesar de lo que se lee en algunos sectores, yo no sé si mayoritarios o minoritarios, espero que minoritarios, no es posible una equidistancia entre una democracia y una dictadura. Es algo absolutamente incompatible. No solamente en nuestro país, sino en cualquier lugar del globo. Si estamos en una democracia, si accedemos a una democracia, debe desaparecer cualquier vestigio de la dictadura. Esto creo que es bastante elemental. Y los que estamos también en este movimiento de la memoria democrática o memoria histórica, tenemos que decir que, vamos, por lo menos yo personalmente, si hubiera visto algún vestigio de deseo de venganza, de revancha o persecución contra alguien, yo no estaría aquí hablando en este momento. Precisamente estoy con ellos porque sé que lo único que quieren es dignificar a aquellos que lucharon por la democracia. Y, en este caso, cuando se trata de estos monumentos, resignificarlos y darles una visión hacia el futuro totalmente diferente. No quiero extenderme demasiado porque creo que el debate es interesante y la reflexión también, pero yo aconsejaría que si alguien quiere participar y quiere confrontar eso que se llaman las dos Españas, que tuercen el famoso verso de Machado de que una de las dos Españas ha del arte el corazón y lo hacen equidistante. Bueno, Machado sabía muy bien cuál era la España que nos helaba el corazón. La España de charanga y pandereta, cerrado y sacristía. Esa es la España que nos hiela el corazón, no la España democrática. Y entonces vamos a tratar de abstraernos y como ahora tenemos nuevas tecnologías, hacemos un zoom invertido y nos vamos, porque a lo mejor el debate interno todavía está vivo en los sentimientos, y nos vamos pues, a los organismos internacionales. Y me voy a fijar solamente en dos declaraciones solemnes, una de la Asamblea General de las Naciones Unidas y otra de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, no tan conocida, que representa el entorno de países agrupados alrededor del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, cuyo destino final, y que ahora se habla casi siempre de ello, sobre todo en los ámbitos jurídicos y judiciales, es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Y creo que ellos tienen esa capacidad de abstraerse de lo que para nosotros podía ser algo más vivo y contradictorio. Pues bien, la Asamblea General de Naciones Unidas, el 9 de febrero de 1946, y les leo solamente una parte del acuerdo adoptado por unanimidad, España no formaba parte, como es lógico, de la Asamblea General en esos momentos, dice textualmente que en origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini. Durante la prolongada lucha de las Naciones Unidas contra Hitler y Mussolini, Franco, a pesar de las continuas protestas de los aliados, prestó una ayuda considerable a las potencias enemigas. Sigue la declaración con muchos más puntos de los que hago omisión. Esta declaración, digo, adoptada por unanimidad, se mantuvo y se mantiene íntegra. Nadie la ha derogado. No ha habido ninguna iniciativa en Naciones Unidas, a pesar de que España, como es lógico, con otros muchos países con una deficiente calidad democrática, pues entró en el año 1953 por unas razones que no son ahora en el momento de examinar.
En este contexto, y dejando transcurrir un gran lapso de tiempo, nos situamos ya en el año 2006, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, como les decía, adopta una decisión también por unanimidad, en este caso con el voto a favor del Grupo Popular. O sea que es una decisión unánime y esta decisión de 17 de marzo de 2006 saluda y felicita las iniciativas que ya había habido en España, tímidas, de condena del régimen de Franco y de la necesidad de que se tomen medidas destinadas a explicar a las nuevas generaciones el significado de la democracia y lo que significó los años de dictadura. Se acuerda también por unanimidad el 18 de julio de 2006, fecha que les sonará, 18 de julio como el día de la condena internacional del régimen de Franco. Pero sobre todo, y con esto entro ya un poco en relación con el tema del que estamos tratando, se propone, la iniciativa es de un parlamentario socialista maltés, Leo Brincat, se propone algo que ya se había hecho en Alemania en relación con los monumentos del horror, los campos de concentración, Auschwitz, Buchenwald, y que, en cierto modo, también se había hecho con el famoso arengario de Nuremberg, famoso por su significado y por las concentraciones masivas del régimen nazi. Y le llaman, y creo que es interesante, la palabra en sí tiene una connotación más bien de tratado de psicología, que se puede tomar en sentido de psicología individual o psicología social, y le llaman resignificación, lo cual quiere decir que eliminan o descartan, mejor dicho, la eliminación de los símbolos, optan por su mantenimiento y darles un nuevo significado. Y ese nuevo significado, por ejemplo, se puede ver en los campos de concentración, pues con unos carteles o placas a la entrada, pues explicando lo que significó para Alemania, pues todo ese horror del nazismo. Y concretamente, y en esa asamblea a la que me estoy refiriendo, con relación a España se adopta una decisión de resignificación que puede ser perfectamente válida para este lugar en donde nos encontramos, pero que estaba destinada específicamente al Valle de los Caídos. Parece que les llamó la atención a los parlamentarios de los 47 países que forman el Consejo de Europa, pues el Valle de los Caídos, y dedicaron una especial atención y unas recomendaciones respecto de su resignificación. Y antes de entrar en lo que proponen, quisiera hacer una reflexión también al hilo de esta expresión de los caídos, que es una expresión de corte netamente ya no fascista, sino falangista. Para los que se saben, nosotros lo cantábamos en el colegio todos los días antes de entrar y me sé el cara al sol, por tanto, en la letra, si te dicen que caí, me fui al puesto que tengo ahí. Y entonces, los que morían, por un lado, en la cruzada que predicaba el cardenal Gomá, texto que yo recomendaría su lectura en los colegios porque es un monumento a la venganza, al sectarismo más rechazable de las épocas más negras de la Inquisición española. Y, por tanto, si uno viaja, se encuentra en Arlington con el cementerio de los héroes, se encuentra con las tumbas del soldado desconocido,
se encuentra en Francia en todos los pueblos, con monumentos a los muertos en las guerras civiles, pero la expresión caídos es una expresión que hay que reconocer la denominación de origen, le corresponde y la acuñaron los falangistas extrayéndola de su himno emblemático, el Cara al Sol. Por tanto, también habría que modificar esa expresión y sustituirla por muertos en la guerra civil y en la posterior y larga dictadura. Pues bien, en relación con el Valle de los Caídos, y esto puede servir también un poco de idea, aunque veo que se han anticipado a lo que se proponía para el Valle de los Caídos, que no se ha cumplido, se decía que una de las medidas a tomar era la que se había tomado en los campos de concentración nazis, unas placas explicativas y conmemorativas de cómo se había construido con prisioneros republicanos obligados a trabajos forzados, lo que había significado. No habían entrado en un detalle que quizá no conocían a la perfección, y es que de los 30 y tantos mil muertos, y ya es bastante significativo y vergonzoso que los padres benedictinos encargados expresamente con subvenciones públicas sustanciosas de velar por el Valle de los Caídos no sepan o no sepamos o no sepan los historiadores el número exacto de personas que están en las criptas. Se habla entre 30.000, 33.000, pero bueno, ya es un dato significativo, sobre todo cuando se toma una medida por parte del Gobierno que no se sepa el número exacto. No se sabe la identificación de muchos. ¿Por qué no se sabe la identificación de muchos? Porque en el decreto en el que se acuerda la construcción del Valle de los Caídos para que reposen juntos los muertos de uno y otro bando, los caídos de uno y otro bando según su expresión, pues los caídos del llamado bando nacional, las familias pues no quisieron que los trasladasen al Valle de los Caídos, y no por razones ideológicas, sino por razones sentimentales muy explicables. Los tenían en sus pueblos, en sus ciudades, en sus cementerios, glorificados con monumentos a la entrada. El día 1 de noviembre o el día 18 de julio iban a visitarlos y, por tanto, trasladarlos a un lugar bastante inhóspito de la sierra madrileña, pues era algo que no les atraía. Y entonces se ponen en marcha pues decretos que están ahí, están por escrito y nadie los va a borrar, en los que los gobernadores civiles dirigen oficios a los alcaldes de las localidades, cuyo texto más o menos, los he visto y que así me lo sé de memoria, dice que teniendo conocimiento que en el ayuntamiento del que usted es alcalde hay enterramientos de personas muertas durante la guerra civil cuya identificación no se conoce, procedan ustedes a desenterrarlos y a llevarlos al Valle de los Caídos. Por supuesto, fue muy fácil porque los que los desenterraron fueron los que los habían asesinado y sabían perfectamente dónde estaban. Pues bueno, pues ahí hay unos 30.000, más o menos, las cifras no son exactas, de esas personas, y una de las recomendaciones es precisamente que no solamente se saque a Franco del Valle de los Caídos, porque es la única persona que no es un caído, evidentemente, que en todo caso se lleve a José Antonio con los demás caídos y que en todo caso se dé facilidades, cosa que estamos viendo que no se está haciendo, a los familiares para que puedan recuperarlo, llevarlo, si así lo deciden, al lugar cercano y con sus familiares. Pues bien, estamos pendientes de que esto se lleve a cabo y no sabemos si políticamente se tomará una decisión en este sentido.
se nombró una comisión y, bueno, se hicieron algunas propuestas que no se han cumplido. Pero creo que la idea de la resignificación es una idea interesante. Y esta idea interesante podría servir perfectamente para aplicarla en el entorno en el que hoy estamos hablando. Han seguido la preocupación internacional de Naciones Unidas sobre el tema de los desaparecidos. Es un país que tenemos, no sé, dicen los expertos, no tengo autoridad para negarlo, que con Camboya somos el segundo país del mundo con más personas desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente. Pues va siendo hora de que efectivamente reconozcamos este hecho y tratamos de darle un nuevo significado y un nuevo contenido y el homenaje debido. No se trata, por tanto, con esto termino, de, como dicen algunos, tratar de ganar en el boletín oficial o en cualquier otro boletín lo que se perdió en el campo de batalla. En el campo de batalla se perdió mucho, sobre todo se perdió la democracia. Por tanto, si la hemos recuperado, de alguna manera hay que ponerlo de manifiesto y hay que exteriorizarlo. A mí me gustaría que, de alguna manera, en primer lugar, la absoluta justificación, legitimidad y obligación de una democracia para con aquellos que lucharon por ella, sirviese para que las generaciones futuras, en un sistema democrático, con absoluta libertad, abiertas a todas las opiniones y a todas las reflexiones, ellos mismos, con la dignidad que la democracia reconoce a los seres humanos, cuando dice la Declaración Universal de Derechos Humanos que todos los seres humanos nacen libres, iguales en derechos y con la misma dignidad, pues que con esa libertad y con esa dignidad sacasen sus propias reflexiones. Y estoy seguro que en esas reflexiones triunfarán los valores de la democracia. Y esto es lo que tenemos que agradecer, lo agradezco yo personalmente por la oportunidad que me dan al Ayuntamiento de Pamplona y mis fervientes deseos de que fructifique lo más rápidamente posible y se lleve a efecto este concurso que han convocado. Muchas gracias.